Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Cartas a la Iglesia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y 5. La segunda venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Es normal estar triste cuando muere un amigo o un miembro de la familia. Aún Jesús lloró cuando estaba frente a la tumba de Lázaro. Sin embargo, nunca debemos entristecernos, como los que no tienen ninguna esperanza de ver a sus seres queridos otra vez. Para los que confiamos en el Señor Jesucristo, tenemos la promesa de Dios de que los veremos nuevamente y estaremos con ellos en la eternidad. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La resurrección de Jesús es la garantía de que todos resucitaremos. Y para los que han muerto, creyendo en el Señor Jesucristo, como su Señor y Salvador, Dios los levantará como si sus cuerpos solo hubieran estado dormidos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Las palabras que Pablo y los demás autores escribieron en la Biblia no eran sus propias palabras, sino palabras del Señor. Por eso Pablo aseguró a los tesalonicenses que los cristianos que estén con vida, cuando el Señor Jesús regrese, se encontrarán con Él en las nubes, después de los que durmieron, confiando en Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús mismo descenderá del cielo, y todos los que murieron confiando en Él resucitarán. Todos los hijos de Dios que han muerto en todas partes del mundo escucharán su voz y el sonido de la trompeta, y se levantarán con un cuerpo glorificado. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué momento más maravilloso y gozoso será cuando el Señor Jesucristo dé la orden para que sus hijos despierten de la muerte, y junto con todos los cristianos que aún vivamos, nos encontremos con Él en las nubes. Y tanto ellos como nosotros seremos transformados con un cuerpo nuevo y glorificado. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Los cristianos de Tesalónica no ignoraban los planes futuros de Dios para juzgar al mundo, debido a que Pablo les había enseñado con anterioridad sobre el día del Señor. Ese tiempo
no se refiere a un solo día, sino a un largo periodo, durante el cual Dios revelará su ira contra el pecado y traerá sus juicios sobre la tierra. Como cuando un ladrón sorprende a los que viven en una casa, llegando de noche para robar, así sorprenderá a los incrédulos y los tomará desprevenidos, igual que en los días de Noé. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche, ni de las tinieblas. En la palabra de Dios, la oscuridad y la noche representan al pecado y el desconocimiento de la verdad en que viven los incrédulos, engañados por Satanás. La luz y el día ilustran la santidad y el conocimiento de la verdad en que viven los hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en los hijos de Dios y Él nos enseña la verdad en cuanto a todas las cosas que Dios hará. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Qué pensarían ustedes de alguien que, a pesar de haber recibido la advertencia de que un ladrón llegará en la noche a robar su casa, comienza a tomar hasta emborracharse y cae en un sueño profundo en vez de permanecer alerta y preparado? No debemos ser como la gente del mundo, que aún con la advertencia de Dios no hace caso. Viven descuidada y tontamente, como si no fuera a ocurrir nada. Pero nosotros debemos estar alertas y ser sobrios. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. De la manera en que el soldado que recibió la responsabilidad de estar pendiente del enemigo por la noche no puede dormir ni emborracharse, también los hijos de Dios deben estar despiertos y alerta con su armadura puesta, haciendo lo que el Señor les manda que hagan. Si constantemente dependemos del Espíritu Santo y nos sometemos a Él mientras nos enseña y nos guía según la palabra de Dios, permaneceremos fortalecidos en la fe. Asimismo, el amor de Dios llenará nuestras vidas y controlará nuestros pensamientos, palabras y acciones. La esperanza de salvación como yelmo es la certeza o confianza innegable que debemos tener en cuanto a que el Señor Jesús cumplirá su promesa de volver para levantar a sus hijos del sepulcro, transformar sus cuerpos junto con los de aquellos creyentes que aún vivamos, para que sean como el cuerpo glorioso, eterno y sin mancha que Él tiene, y llevarnos al cielo para vivir con Él para siempre. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Antes de que Dios mandara el diluvio sobre la gente impía en los días de Noé, Él se aseguró de que Noé y su familia se libraran de su juicio. Dios lo hizo poniéndolos en el arca. Antes de que Dios derramara fuego y azufre sobre las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra,
sus ángeles llevaron a Lot y a su familia fuera de Sodoma. De igual manera, antes de que comience el día del Señor, cuando Dios derramará su terrible juicio sobre este mundo rebelde, el Señor Jesús volverá por sus hijos y nos llevará a vivir con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Debemos consolarnos y fortalecernos unos a otros con esta maravillosa verdad. Sea que velemos, es decir, que aún vivamos cuando el Señor vuelva, o durmamos, que hayamos muerto antes de que Jesús regrese, Él nos llevará a vivir con Él para siempre. Esta serie de cartas continuarán. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Está mal si un creyente se entristece cuando muere uno de sus seres queridos que es cristiano? Pregunta número 2. ¿Deben conducirse los cristianos como los inconversos cuando muere una persona amada? Pregunta número 3. ¿Cómo se refirió Pablo a los cristianos que han muerto? Pregunta número 4. ¿Qué quería decir Pablo con también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él? Pregunta número 5. ¿Cómo se anunciará la venida del Señor? Pregunta número 6. ¿Serán iguales los cuerpos resucitados de los hijos de Dios a los que tenían cuando aún vivían? Pregunta número 7. ¿Qué pasará con los cuerpos de los hijos de Dios que aún vivan? Pregunta número 8. ¿Qué quiere decir el día del Señor? Pregunta número 9. ¿Por qué llegará el día del Señor de repente para los inconversos? Pregunta número 10. ¿Cuáles son los 2 eventos del Antiguo Testamento que ilustran cómo el mundo incrédulo estará desprevenido cuando llegue el día del Señor? Pregunta número 11. ¿Cómo podemos vestirnos de la coraza de fe y de amor? Pregunta número 12. ¿Qué es la esperanza de salvación como yelmo con que debemos vestirnos? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.